Una Cenicienta que casi se volvió princesa. Hoy, en nuestras historias de baloncesto, hablamos con el seleccionador británico que llevó a Gran Bretaña a quedar cuartas en el último europeo femenino que se disputó. Así que, cabecera y comenzamos. No es muy tradicional ver a una selección británica en unos campeonatos a nivel internacional. Básicamente la vimos en los Juegos Olímpicos de Londres por ser organizadores y en los europeos anterior y posterior, más que todo porque ya tenían la clasificación estimada por, en este caso, ser anfitriones de los Juegos Olímpicos. Pero todo cambió con el seleccionador español Chema Buceta. Con él consiguieron la plata en los Juegos de la Commonwealth británica y además una clasificación histórica por méritos propios para los campeonatos europeos. Todo el mundo los daba o las daba como cenicientas en este campeonato. Un grupo que tenían tanto a España como a Letonia como a Ucrania conseguían meterse como segundas de grupo y jugar esa repesca contra Montenegro, una selección que la eliminaron y se enfrentaban contra la todopoderosa Hungría en cuartos de final, a la que también vencieron. Por mala fortuna y con un gran partido, el sueño se acabó y en este caso la Bella Durmiente se despertó con un partido ante Francia en el que solo perdieron por 7 puntos. En la final por el bronce no tuvieron suerte y con ya la gasolina acabada perdieron contra Serbia, la anfitriona, y tuvieron que conformarse con una medalla de chocolate que supo a gloria para el baloncesto británico. Pues las historias de básquet, una selección bastante peculiar porque no tiene tradición de baloncesto y nuestro invitado de hoy perfectamente lo podríamos tener en cualquier diálogo hablando de psicología del deporte. Así que bienvenido Chema Buceta, seleccionador británico. Muchas gracias, un placer. Primera pregunta, aunque no tenga que ver con Gran Bretaña en este caso, a mí me gustaría preguntarte por la experiencia olímpica española, porque tú fuiste el seleccionador de aquella primera selección olímpica, que al final fueron los miembros de esta selección española a lo largo del tiempo. Bueno, fue una experiencia única porque nunca habíamos participado en ningún evento de rango mundial a nivel senior, ni siquiera el Campeonato del Mundo, jamás. Habíamos estado en el preolímpico antes de Seúl, en el año 88, el preolímpico que se jugó en Singapur, pero bueno, nos quedamos muy lejos de poder entrar en los Juegos Olímpicos de Seúl y esta ocasión pues, fue única para poder dar un salto de calidad muy importante. Piensa que gracias a eso, pues a que había este evento en España, tuvimos medios para poder hacer una preparación de otro nivel, saliéndonos un poco de la estructura habitual, y entonces ahí creció una generación de jugadoras con otra ambición, con otra mentalidad, con otra preparación, y eso es lo que nos ayudó, pues, no solo a conseguir el quinto puesto en los Juegos Olímpicos, sino también a que, por ejemplo, el año siguiente, pues esa misma generación ganara el europeo, el Eurobasket, y que después, a partir de ahí, pues surgieran nuevas generaciones que se han ido reflejando en esta primera. Es decir, que en aquella época pues ya había jugadoras de 14, 15 años que se dieron cuenta de que era posible estar en la élite del baloncesto femenino y con ese objetivo de imitar a esas jugadoras que estuvieron allí, pues fueron incluso superándolas con el tiempo, poco a poco, y bueno, pues toda el éxito que está teniendo el baloncesto femenino a nivel internacional a partir del año 2000, prácticamente todos los campeonatos con medallas, pues bueno, pues son chicas que evidentemente no jugaban en Barcelona 92, pero son chicas que crecieron en ese entorno, en ese ambiente de ambición, de que se podían hacer cosas que eran muy diferentes al que había en 1985 cuando yo comencé a entrenar a la selección española. Es decir, que el salto de calidad pues fue muy grande. Y de mentalidad y de medios y de que la federación se diera cuenta de que se podía apostar por el baloncesto femenino, porque esto fue una pelea en mi etapa pues muy grande para que hubiera medios para las chicas. Se dieron cuenta de que efectivamente
hoy en día es fácil hablar del baloncesto femenino, pero entonces era complicado y bueno, pues se dieron cuenta de que merecía la pena hacerlo. En fin, hubo un cambio de mentalidad muy importante. Y yo creo que ese fue el gran legado de los Juegos Olímpicos. Más que el quinto puesto, que fíjate que no se superó hasta Río de Janeiro, ese quinto puesto en 2016. Pero 3 partidos ganados, 2 perdidos. Pero aparte de esto, fue más este cambio de mentalidad. Y bueno, también habíamos creado en el año 87 el siglo XXI, que fue, bueno, que sigue existiendo. Sí, de hecho, en Manresa, después... Siglo XXI estuvimos recordando una de las historias de básquet con Laura Liaga. El siglo XXI lo fundamos nosotros en el año 87 en Manresa. Después se trasladó a Barcelona, donde sigue estando allí. Y bueno, pues es un semillero de jugadoras que han pasado por ahí y que luego pues han nutrido a los grandes clubes y a las selecciones nacionales. Bueno, cuando creamos el siglo XXI pareció una locura que pudiera haber un centro que dependiera de la federación donde estuvieran las jugadoras con más futuro, con más proyección. Y sin embargo, pues qué bien que 30 años después pues sigue estando ahí. Y igual que con los chicos no cuajó, intentaron hacer algo parecido después, imitando lo que nosotros habíamos creado, no cuajó, pero aquí pues ha sido clave, porque si vemos hoy cuáles son las jugadoras que están en la selección nacional triunfando, pues muchas han pasado por el siglo XXI y después luego han ido a los clubes, ¿no? Así que esa etapa tuvo ese cambio tan importante que te acabo de comentar. Y de repente eres profesor universitario, como he comentado antes, primero Bulgaria y después Gran Bretaña. ¿Qué es lo que te hace coger estas aventuras de ese baloncesto más exótico, por así llamarlo? Bueno, yo me retiré como entrenador en el año 94. Después de los Juegos Olímpicos estuve entrenando a un equipo que era el Banco Exterior, que era un equipo importante. Ganamos la Copa de la Reina, estuvimos en semifinales de una de las Copas de Europa y, bueno, pues era un equipo profesional. Como había entonces estaba el Dorna de Valencia, que era el campeón de Europa, y luego nosotros. Y estuve 2 años entrenando ese equipo. Ese equipo desapareció en el año 94 y con él desaparecí yo también. Desaparecí del baloncesto para dedicarme a la psicología del deporte, que era la otra faceta que yo ya estaba trabajando en ella y, bueno, pues no podía realmente compaginar ambas cosas, con lo cual, pues, me retiré. Pero, y además me retiré del baloncesto, no solo como entrenador, porque, bueno, daba algunos cursos para la FIBA, sobre todo, bien, pero realmente me retiré del baloncesto. De hecho, como psicólogo del deporte, sobre todo trabajé en el fútbol, no en el baloncesto, y en otros deportes, pero no en el baloncesto. Y en el año 2007 me llamaron para colaborar en la preparación psicológica de los árbitros internacionales antes de los Eurobáskets, el Eurobásquet masculino que fue en España, el femenino que fue en Italia. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con los árbitros y de esa manera volví otra vez al baloncesto, no como entrenador, como psicólogo del deporte de los árbitros, pero claro, eso ya volvió a meterme en ese mundo. Y bueno, pues me hicieron esta oferta de Bulgaria. Yo conocía mucho al antiguo secretario general de la Federación de Bulgaria, porque en un programa que había hecho yo para la FIBA, pues precisamente había empezado allí, con lo cual, pues, bueno, nos conocíamos. Y como vio que volvía a baloncesto, pues me hizo esta propuesta de si quería ir a entrenar a la selección de Bulgaria y acepté. Y en 2012, pues también decidí acabar como entrenador, aunque seguía con lo de los árbitros, pero también surgió esta oferta esta oportunidad en Gran Bretaña. Y bueno, yo la verdad es que es muy difícil que pueda entrenar a un club porque tengo muchas actividades que serían muy difíciles de compaginar con un club y además pues se me hace muy largo el club, se me hace muy largo. Me gusta la selección nacional, es lo mío, es lo que he hecho casi siempre. Entrenar a selecciones nacionales. Estuve con la selección cadete de España, con la junior, con la senior, ahora con Bulgaria, con Gran Bretaña y realmente pues es mi especialidad quizá el trabajar con una selección. Conozco bien la mecánica, la dinámica de ese baloncesto de selección y además es el que me permite pues tener un equilibrio entre el baloncesto y la psicología y otras inquietudes que puedo tener. Entonces, mientras me han surgido estos
estas dos oportunidades y la verdad es que las experiencias han sido magníficas porque en Bulgaria pues estuvimos a punto de entrar en el Eurobasket, que desde el año 93 no jugaban en el Eurobasket, estuvimos a un partido que perdimos con Turquía de 3 puntos, habiendo ganado ese partido habríamos entrado, hicimos una fase de clasificación muy buena, luego los resultados ya el último año pues no fueron buenos porque allí la verdad es que el baloncesto está ahora en declive total, esa es la realidad, pero bueno, fue una experiencia muy buena de volver y bueno, pues ahora en Gran Bretaña pues también lo está siendo. Entonces, pues a veces la vida te lleva por estos caminos y acabas haciendo algo que yo nunca pensé que con más de 60 años que tengo ahora pues estaría entrenando, porque yo me había retirado ya, pues, empecé muy joven y me retiré muy joven, pero aquí estoy ahora, ¿no? Y comentabas, llegas a Inglaterra, primer campeonato serio, subcampeones, medalla de plata en los Juegos de la Commonwealth. Bueno, primero hay que distinguir entre lo que es Gran Bretaña y lo que es Inglaterra, es distinto, Correcto. como bien sabes. Pero es verdad que en la Commonwealth el equipo era Inglaterra, lo que pasa es que realmente llegamos a un acuerdo, Gran Bretaña con Inglaterra, llegaron a un acuerdo para que poder aprovechar los recursos de ambos y efectivamente el equipo era básicamente, las jugadoras que vinieron conmigo a la Commonwealth eran jugadoras que estaban en el programa de Gran Bretaña y bueno, pues efectivamente fue una experiencia bastante buena porque, hombre, allí estaba Australia, que era un equipo imbatible, porque jugando en casa, pues con toda la artillería, pues era muy difícil ganarlas. De hecho, pues nos ganaron a todos dándonos una paliza tremenda. Pero, bueno, ahí el reto estaba en ver si podíamos ganar a Canadá, a Nueva Zelanda, a otros equipos que participaban ahí. Estaba Mozambique, que es un equipo fuerte. De hecho, pues ha estado en el preolímpico hace poco. Bueno, algunas jugadoras no estaban porque esto fue en abril y entonces pues había jugadoras que tenían compromisos importantes, otras los pudieron arreglar, con lo cual pues 3 o 4 importantes jugadoras de Gran Bretaña no estaban ahí, pero fue una gran oportunidad para ver a otras, para darles la oportunidad, para que el equipo creciera, porque estuvimos un mes juntos. Entonces, bueno, pues fue una experiencia bastante buena y para el baloncesto inglés, pues también, porque la Commonwealth Game, los Juegos de la Commonwealth, en España no los conocemos lo suficiente, pero a mí me sorprendió ver lo que era aquello. Es decir, después de los Juegos Olímpicos, es el evento que más participación tiene en el mundo. Y para los países británicos o de antiguas colonias británicas, que es la Commonwealth, tiene esto una repercusión tremenda. Es decir, allá había más televisión que en cualquier otro evento que yo he podido estar en Inglaterra. Y esto tuvo un impacto muy importante en Gran Bretaña, esta segunda plaza. Bueno, estuvo bien. Y sobre todo, pues creó una ilusión, porque al final la selección nacional tiene que servir para eso. Un poco como te comentaba con lo que pasó aquí en España, en Barcelona 92. Es decir, al final son momentos en los que hay mucha gente fijándose en lo que pasa, muchas chicas jóvenes que ven ese ejemplo y entonces quieren llegar. Y eso pues motiva mucho a la gente para trabajar, también para los entrenadores, que vean que, bueno, pues que se reconoce su tarea y que merece la pena, en definitiva, pues el esfuerzo de estar en el baloncesto femenino, sobre todo cuando es femenino, que siempre cuesta más. Y esta medalla de plata en los Juegos de la Commonwealth pues tuvo un valor muy importante. Luego las jugadoras han vuelto a Inglaterra, han dado conferencias, han ido por ahí a los colegios, han hecho mucha promoción. Entonces, bueno, pues fue un triunfo importante, la verdad, más que por el triunfo en sí, que también por la repercusión que luego ha tenido en el baloncesto. Y además esto, aunque ya te digo que no se puede comparar los Juegos de la Commonwealth con la calificación del Eurobasket, son dos torneos diferentes, pero también coincidió que fue un año en el que hicimos muy buena calificación. Habíamos ganado a Israel en Israel y en casa habíamos ganado a Portugal con partidos muy difíciles, porque nuestro equipo es un equipo modesto. Con Portugal íbamos perdiendo de 7 a falta de 5 minutos, por ejemplo. Con Israel ganamos en la prórroga en casa, fuera ganamos de 2 puntos. Con Grecia habíamos perdido de 2. Pero esto nos daba la oportunidad de que si ganábamos a Grecia en noviembre, pues podíamos ir al Eurobasket, que era algo pues difícil porque Gran Bretaña estuvo en los Eurobaskets que rodearon a los Juegos Olímpicos, en una ocasión porque como había ido a los Juegos Olímpicos ya se clasificaron, hubo otra que tal, y luego sobre todo ha estado cuando había 20 equipos, pero claro, con 16 equipos, para un equipo como Gran Bretaña es una gran diferencia. No es lo mismo 20 que 16, porque incluso en la calificación anterior
habíamos perdido con Italia y con Montenegro, a Montenegro la habíamos ganado en casa, pero ya si hubiera habido 20 pues habríamos entrado, pero con 16 pues ya no, ¿no? Entonces este fue un momento, coincidió estos partidos que te digo con la Commonwealth y ya pues este objetivo de ver si ganábamos a Grecia. Grecia había quedado cuarto en el Eurobásquet anterior, había jugado el Mundial de Tenerife, que hubo en Tenerife en 2018, o sea que era un equipo bastante bueno, pero habíamos perdido 2, estábamos ahí, y bueno, pues pudimos ganarle e ir al Eurobásquet. Entonces, pues la verdad es que fue un año este 2018 bastante bueno, igual que 2019, ¿no? En el Eurobásquet. Sí, un Eurobásquet, bueno, como bien decíais, os plantaban como cenicienta del grupo, un grupo con España, que a la postre fue campeona, con Ucrania y con Letonia, y aún así quedasteis segundos solo perdiendo contra España. Bueno, no solo éramos la cenicienta del grupo, éramos la cenicienta del Eurobásquet. De hecho, nuestra bola en el sorteo fue la última que salió, porque iba un poco por categorías, ¿no? Al final organizaron todo y nosotros estábamos en el último bombo y ya solo quedaban 2 bolas y una era la nuestra, ¿no? Porque estábamos en la última pareja, digamos, que había, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, la verdad es que fue un Eurobásquet muy bueno. Habíamos hecho buenos partidos, habíamos ganado a Grecia, como te dije, en la calificación, y luego pues hicimos buenos partidos en la preparación. Con España perdimos de 2 en Fuenlabrada, en Fuenlabrada, y habíamos ganado a Canadá 2 partidos. Bueno, pero claro, la preparación no es lo mismo que llegar allí. Y al final, pues allí, pues bueno, tuvimos suerte, porque siempre hay que tener suerte en estos torneos, pero también hay que buscarla, y la verdad es que no pensábamos llegar tan lejos, pero sí sabíamos que podíamos competir, y de hecho, pues incluso contra España hicimos un buen partido. Íbamos empate a falta de 1 minuto 50 y bueno, pues hombre, al final la experiencia de España, pero claro, eso incluso nos ayudó a perder ese partido, no es que lo perdiéramos a posta, porque eso tuvimos que jugar un partido más, que eso luego lo pagamos caro al final, porque jugamos un partido más que los otros, pero también tuvimos luego un cuadro mucho mejor para poder llegar a la semifinal, ¿no? No hay partidos fáciles para nosotros, como te he dicho antes, fíjate, nos cuesta ganar a Portugal, que es un equipo que nunca se clasifica para el Eurobásquet, pero allí demostramos que podemos jugar contra España y que podíamos ganar a equipos como Letonia en su campo, Ucrania, Montenegro y Hungría, pues son equipos que era impensable ganarlos hace tiempo. Entonces, bueno, tuvimos un buen torneo, la verdad, ¿no? Lo has hablado tú, os cargáis en octavos en la ronda previa a Montenegro, en cuartos os cargáis a una muy buena Hungría y os plantáis contra Francia en unas semifinales, que le jugáis el partido de tú a tú y a un paso de jugar la final. Sí, fíjate que Hungría había ganado a Turquía y a Eslovenia, y a Italia había ganado tenía muy buen equipo, es verdad, ¿no? Hombre, esa semifinal contra Francia, la verdad es que tuvimos una gran oportunidad, ¿no? La verdad es esa, ¿no? Pero es que el equipo ya llegó muy cansado, es decir, al final, cuando tienes que jugar desde el principio al límite cada partido, pues el Eurobásquet, lógicamente, al final te pesa más, ¿no? Que a un equipo grande como un Francia, pues que realmente jugó una fase previa bastante cómoda, es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos muy cansados, en el descanso íbamos empate, al final perdimos de 7, como tú has dicho. Bueno, hombre, habría sido entrar en la final. Incluso tuvimos hasta un poco de mala suerte antes, porque Bélgica estuvo a punto de ganar a Francia en los cuartos de final, y le ganó en la prórroga. Francia a Bélgica, y yo creo que contra Bélgica habríamos podido hacer mejor partido, pero en cualquier caso, el cuarto puesto está ahí y será muy difícil repetirlo, la verdad. Es decir, yo creo que es muy difícil volver a hacer eso. De hecho, ahora mismo hasta estamos en una situación que lo mismo ni siquiera jugamos el siguiente Eurobásquet, porque hemos ganado a Polonia, pero hemos perdido con Bielorrusia por 30 puntos, un día muy malo, y lo tenemos muy mal realmente, salvo que el COVID-19 nos ayude, porque si no se juegan más partidos, parece ser que es por ranking, y entonces sí que entraríamos. No sé, pero no, bromas aparte, seguimos teniendo bazas, seguimos teniendo la posibilidad de ganar a Polonia en nuestro campo, y tenemos la posibilidad de ganar a Bielorrusia en Bielorrusia, ¿por qué no? Pues bueno, pues ahí estamos. Pero podríamos quedarnos fuera. Te quiero decir que, claro, que hemos quedado cuartos, pero podríamos quedarnos fuera. Es decir, esto es un poco la situación de nuestro equipo, ¿no? Y hablando de futuro, aprovecho también porque mi segundo entrenador, ahora de hecho está entrenando allí a chicas, y aprovecho y le mando un saludo. Está entrenando el junior de los Rockets, si no me acuerdo mal del nombre.
Y quiero preguntarte por el futuro en este caso, del baloncesto británico. No sé, hablabas un poco de que es posible que nos clasifiquéis para el próximo campeonato de Europa, pero ¿cómo ves en un futuro a 5 o 10 años del baloncesto? En este Bueno, caso, hay que pensar un poco más a corto plazo, porque fíjate que cuando yo llegué se hablaba de que, bueno, vamos a ver, hacemos planes para 2024, para 2028, para 2032, porque allí el baloncesto depende mucho de las ayudas públicas, del dinero público y depende mucho de los ciclos olímpicos. Precisamente pues ha habido una dificultad grande en el ciclo anterior porque los resultados no habían sido buenos, entonces no había una financiación buena. Ahora, pues con este cuarto puesto, es una pena que no hayamos podido clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Hemos estado muy cerca, perdimos con Corea de 3 y nos hemos quedado fuera, una lástima. Pero bueno, claro, cuando estás jugando a ese nivel, pues hicimos buenos 3 partidos con China, con España incluso, pero bueno, no hemos entrado. Pero efectivamente ahora el estatus del equipo pues es otro y es más fácil encontrar tal. Pero claro, hay que plantear cosas para 2024, porque está ahí, porque el plan es 2024. Luego podemos ir pensando en más adelante. Y yo creo que aunque no vayamos a Eurobasket, que puede pasar, como te he dicho, creo que sí tenemos muchas posibilidades de meternos en el siguiente, que es el que califica para los Juegos Olímpicos de 2024. Y yo creo que ahí pues podemos tener un equipo. Ahora hay que renovar parte del equipo porque hay algunas jugadoras veteranas, pero también vienen algunas jugadoras jóvenes que pueden ayudar. Y bueno, pues y luego a más largo plazo, pues el problema es que hace falta una estructura diferente. Es decir, el problema es que este es un deporte, como tú has comentado antes, pues que no es un deporte tradicional en Gran Bretaña. Entonces, pues, por ejemplo, no hay ningún equipo de Gran Bretaña que participe en ningún club que participe en competiciones europeas. No hay ninguno. La competición de clubes pues ha mejorado, pero no deja de ser pues muy amateur. No hay jugadoras profesionales fuera que jueguen en Inglaterra, no hay. Todas juegan fuera, las que hay. Allí pues la gente trabaja, estudia, juega tal. No es fácil. Y luego hay muchas jugadoras jóvenes que lo que quieren es irse a Estados Unidos, entonces se van a Estados Unidos a estudiar y en 4 años, con el sistema que hay ahora mismo de ventanas y tal, pues es que casi ni las ves. Cuando terminan con la selección sub-20 ya pues no las ves. Entonces estamos intentando ver si podemos hacer algún programa durante el verano para poder verlas, tal, pero no siempre van a los mejores sitios en Estados Unidos. Entonces todo esto, pues el talento está ahí, es decir, hay jugadoras con muchas posibilidades, pero no existe esta mentalidad de baloncesto de élite. Por ejemplo, un problema que hay en Inglaterra es que no hay instalaciones para entrenar. Es decir, es muy difícil que un equipo pueda entrenar 5 días a la semana. ¿Por qué? Porque hay muchas instalaciones, pero hay muchos deportes que también las acaparan. Entonces, pues hay que dejar sitio para las pistas de bádminton, para jugar al netball, para jugar a no sé qué, para tal. Claro, pues entonces, es decir, los equipos entrenan 3 días a la semana, por ejemplo. Claro, hace falta más tiempo de entrenamiento. Las chicas jóvenes, pues igual. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido son dificultades. Pero es verdad que es un país que tiene gente con muy buenas cualidades físicas, que además es gente inteligente, que son muy disciplinados trabajando y muy educados y por tanto pues es un sitio ideal para los entrenadores porque como entrenador pues puedes realmente llegar mucho a las jugadoras. Claro, luego tampoco son tontos y claro, si pierdes tu credibilidad pues estás muerto, claro, como en todas partes. Pero yo creo que hay una buena disposición, pero hay que entrenar más tiempo y luego pues hay que tener una organización más profesional. Si eso se consigue, pues yo creo que Gran Bretaña puede estar ahí en un lugar importante, pero el que hayamos conseguido el cuarto puesto en el Eurobasket o que hayamos ido a jugar el preolímpico, que es algo era impensable hace unos años, pues no responde a lo que es la situación real del baloncesto británico. Esto es como una burbuja distinta que, bueno, pero es verdad que es la manera de tirar también, porque en España cuando tuvimos este grupo que fue a Barcelona 92, pues también era una burbuja en aquel momento, pero gracias a eso pues pasó todo lo que te explicaba antes. y ya sabes que ha sido un placer tenerte porque me gusta ver ese otro baloncesto que por desgracia no vemos tanto en las teles y en las noticias, pero ya sabes que todos los invitados que pasan por este canal acaban completando una frase y no queremos que tú seas menos, y es que la vida me enseñó a...
Pues la vida me enseñó a que hay que seguir aprendiendo, a que hay que seguir siempre levantándote de nuevo cuando caes y siempre hay una oportunidad nueva cuando uno está al pie del cañón, pero claro, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. Dice, el tren no pasa 2 veces. Bueno, el tren pasa muchas veces, pero hay que estar en la estación, ¿no? Para cogerlo. Y este es el tema. Entonces, es verdad que hay ocasiones que uno pierde, pero luego pueden venir otras y sobre todo no hay proyecto pequeño si tú lo haces grande. Entonces, al final, lo importante es cómo percibes tú las cosas, la importancia que le das a lo que haces, el valor que tú le das a lo que haces y al final, pues eso pues, hace que efectivamente te sientas satisfecho, aunque también es verdad que uno tiene que aceptar que no todo es de color de rosa, que hay momentos difíciles, momentos de adversidad, y ahí es cuando la vida te enseña a que hay que aguantar, a veces hay que sacar el paraguas para aguantar el chaparrón, el sol vuelve a salir, pero cuando vuelva a salir tú tienes que estar ahí listo, ¿no? Y entonces, pues al final hay que seguir aprendiendo y esta es la clave, porque por mucho que sepas, siempre hay una situación nueva que no la manejas bien, entonces pues es una nueva oportunidad de aprendizaje. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Chema, por recordar y lo que fue ese europeo de 2019 con la selección británica y ojalá Gran Bretaña pueda estar por lo menos en 2024 en esos Juegos Olímpicos de París. Pues nada, muchas gracias a ti, Rafa, y a todos los que nos estéis escuchando, pues gracias por vuestra amabilidad, por estar escuchando esta entrevista. Suerte a todos.